Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Cómo entender a tu gringa o a tu gringo. En episodios anteriores vimos cómo los gringos tienden a enfocarse mucho en planificar, en el futuro y en el tiempo. Digamos que el valor que revisaremos el día de hoy es la raíz de toda la locura esa. Si alguna vez te has preguntado por qué siempre están ocupados los gringos, por qué les cuesta tanto relajarse o por qué parece que no se pueden quedar quietos, hoy vas a descubrir por qué. El valor número 9 es la orientación hacia la acción y el trabajo. Primero, debemos poner una definición a este valor nuevo. En los Estados Unidos, la orientación a la acción generalmente se refiere a la toma de iniciativa, la toma de decisiones y la búsqueda activa de metas. A menudo se asocia a un enfoque proactivo a los desafíos y una preferencia por resultados concretos sobre la contemplación prolongada. Una frase común que usamos y que encarna este valor es "Don't just stand there, do something". Supuestamente solo se debe usar en momentos de crisis, pero la verdad es que tratamos a cada momento como un momento de crisis. Esta forma de pensar impregna a cada faceta de nuestras vidas. Coase explica que es súper común que los gringos llenen sus días con actividades, tareas, citas, metas, incluso el tiempo libre está planificado. ¿Vacaciones? Sí, claro, pero casi siempre con itinerarios, horarios y muchas actividades. Para muchos gringos, descansar está bien, pero con la idea de recargar energías para seguir siendo productivos después. Aquí en los Estados Unidos se ve muy mal cuando una persona pasa mucho tiempo sin hacer nada. Lo curioso de la palabra nada es que es muy subjetiva, pero socialmente es como si existiera como un acuerdo no escrito. Si no estás activamente trabajando en algo que da fruto visible, entonces no estás haciendo nada. Y esa experiencia es una que yo viví muy de cerca cuando recién me gradué de la universidad. Tuve más que $100,000 en deudas por los préstamos que habían sacado mis papás para mi educación. Me sentía completamente obligada a trabajar sin parar. Incluso cuando me cansaba y me ponía a pensar, ay, qué rico sería no trabajar un solo bendito día. Ya luego se me entraba una culpa y me dije, no tienes excusa, no eres malsana, hay mucha gente que quisiera tener un trabajo y tú tienes 3. Digamos que te tomas un descanso, ¿no? Un día descansando es un día no siendo productivo, que es un día que no estás ganando dinero y un día que no estás pagando tus préstamos. Y si no estás pagando tus préstamos, estás siendo floja. Me puse una carga tan pesada, me hubiese tomado tiempo para cuidarme, ¿no? Mentalmente hablando, pero no lo hice. No solamente me puse la presión encima, todos los demás me estaban felicitando por el trabajo duro que estaba haciendo para sacarme adelante. Y todo eso nos lleva a un fenómeno muy común en los Estados Unidos, el adicto al trabajo. Ahora vamos a hablar un poco acerca del síndrome del adicto al trabajo, o como decimos en inglés, workaholic. Un workaholic está casi anclado al trabajo. Es una persona que no puede dejar de pensar en sus pendientes, incluso cuando está en casa, en sus días libres o de vacaciones. Y si no está haciendo algo productivo, se siente raro, frustrado o hasta culpable. No es nada raro que cuando conozcas a un gringo por primera vez te pregunte ¿en qué trabajas? O ¿para qué empresa trabajas? En otros países las primeras preguntas suelen ser sobre la familia, la ciudad natal o los pasatiempos. Para los gringos, el trabajo es como una parte de quienes somos. Aquí el trabajo es dignidad. Incluso el trabajo físico se respeta mucho. No importa si eres jefe o empleado. Si trabajas duro, ganas respeto. Mi consejo práctico, si estás en Estados Unidos y sientes presión por estar siempre haciendo algo, no significa que tengas que convertirte en adicto al trabajo. Lo importante es entender que, para muchos gringos, la productividad es una forma de sentirse útiles y valorados. Y quizás el reto está en encontrar ese equilibrio entre hacer y simplemente ser. Me encantaría saber de ustedes si se identifican con este valor o qué opinan acerca de esa mentalidad que tenemos nosotros. ¿Han sentido algún tipo de choque cultural o una presión para ser así desde llegar a los Estados Unidos? Me encantaría saber sus opiniones. Como siempre decimos en nuestro canal, con Dios nada es imposible y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.